Un cordial saludo, una vez más amigos, hermanos y ministros. El propietario de nuestra morada, esto es el Espíritu Santo. Iniciamos leyendo lo que nos dice primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 19, que dice: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes y ustedes no son propiedad del mundo, sino de Dios? ¿Cuál es la señal o la contraseña de nuestra propiedad, de que somos propietarios de Dios? El sello del Espíritu Santo. Es de entender que en el Apocalipsis está registrado de grandes fenómenos que se pueden encontrar en la comunión que debe haber entre Dios y la iglesia. Ahí en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 20, cuando dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto tiene relación con aquellos que de una manera muy voluntaria, abiertamente, libremente, deciden abrir su corazón y permitirle a Dios que entre a sus vidas, que tome control de su vida, que dirija su vida solo a través del Espíritu Santo. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, el unigénito único de Dios, que murió en la cruz por ti y por mí, que entregó todo a causa de nuestra salvación, desde el momento en que tomamos esa decisión voluntaria, déjeme decirle que el que se acerca, entra a formar una morada especial contigo, se llama el Espíritu Santo. Es de ahí que tener en cuenta y tener presente el término templo y el término morada. Aquí, cuando se habla del término templo, esta palabra en griego aparece en dos significados o dos partes muy significativas. Para hacer referencia a esta palabra, encontramos en griego la palabra hieron, que se usa para hacer referencia al edificio. ¿Al edificio con qué? Con sus recintos y sus utensilios. En Hechos, el capítulo 19, el versículo 27 y 1 Corintios, capítulo 9, el versículo 13, dice: ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo. Es decir, que quienes atienden al altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. Y el término naos, este término se utilizó más que todo en el Antiguo Testamento y que hace referencia a la parte, se utiliza para hacer referencia al lugar santísimo. Ese lugar santísimo llamado santuario. Y que este lugar es donde se encontraba el arca del pacto, como en Levíticos 16, versículo 15 al 16. Este lugar donde se encontraba el arca del pacto se llamaba santuario, que tiene que ver con un lugar, este lugar santuario solo se podía entrar una sola vez al año y solamente el indicado y el llamado a hacer esa entrada cada año era el sumo sacerdote. ¿Esto qué muestra? Esto muestra lo serio del asunto en cuanto al lugar como morada de Dios. No todo el mundo podía entrar.
Como de igual manera en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se posaba sobre 4 tipos de personas que lo estuvimos mirando en el estudio pasado, pero entender que solamente venía y posaba sobre la persona que Dios escogía para hacer determinada labor, determinada actividad. Pero cuando esta persona terminaba la tarea dada por Dios mismo, el Espíritu Santo nuevamente se iba. Ya en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia con Jesucristo, el Espíritu Santo ya no viene a posar, sino que viene a morar. También estuvimos viendo que el Espíritu Santo, sobre la primera persona que el Espíritu Santo moró, fue en Jesucristo. Y de ahí en adelante comienza a reinar a morar, sobre cada persona que toma esa decisión tan privilegiada de aceptar el don de salvación que es Jesucristo. Y que esa persona comienza a formar parte ¿de qué? Del grupo selecto de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo no solo aquí está afirmando, no solo afirma de que nosotros como sacerdotes tenemos acceso al lugar santísimo. No solamente eso, sino que también él enfatiza de que somos la morada, somos el santuario, somos el templo, somos la casa de Dios. Se da cuenta la cantidad de privilegios que tenemos. Se da cuenta sobre la importancia de saber quiénes somos, de saber qué tenemos en Cristo Jesús. Qué importante cuando eso es lo que el enemigo ha pretendido, a que ustedes conozcan quién es en Cristo Jesús, y tiene todos los privilegios que él anhela, que él no puede alcanzar, pero que esos privilegios es para ti y para mí como hijos de Dios, como parte del grupo selecto de Jesucristo. No podemos estar pisoteando y permitir que Satanás con sus secuaces nos pisoteen los privilegios que tenemos y lo que en sí portamos de Dios. No podemos, tenemos que despertar, tenemos que entender que Satanás quiere lo que nunca podrá alcanzar, lo que nosotros tenemos, él lo anhela, pero no puede. Ya no tiene oportunidad, tú y yo sí tenemos esta oportunidad, y es ahora o nunca, donde debemos de conocer quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Por eso es que Satanás te ofrece mucho, te da poco y te quita todo. ¿Por qué? Porque él no tiene nada que ofrecer. Solamente ese ofrecimiento de vida eterna está en Cristo Jesús. Así que recalcando que el apóstol Pablo no solamente nos está hablando de que somos sacerdotes, y mire que en la dispensación de la ley era el sumo sacerdote, el único que podía entrar a ese lugar santísimo una vez al año, llamado sumo sacerdote, y nosotros somos sacerdotes, nosotros somos real sacerdote, pueblo escogido de Dios. Somos cabeza y no cola, primero y no últimos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando tú no sabes quién eres en Cristo, ni qué portas, es donde el enemigo se ocasiona de esa ignorancia para engañarte y para aquí el término es subyugarte, intimidarte y hacerte creer que no eres importante, y eres muy importante para Dios. Eres muy importante como hijo de Dios. Tú no eres ni siquiera el sirviente, eres hijo de Dios. Así que levántate, despierta, tú que duermes de entre los muertos, como dice la palabra, y prepárate porque Cristo viene y es necesario que estemos listos. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16, también en Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22, y en Santiago 4, 5, esta verdad parece que muchos no la han entendido, o no le han dado la importancia, y es al vivir en una forma desenfrenada,
viviendo cuando no se entiende, cuando no se conoce, se vive como tú estás, desenfrenado en el pecado, en un estado de condenación. Pero en el momento en que estás escuchando estos estudios, déjame decirte que es el propósito de Dios, que entiendas, que te mires y te des cuenta que eres muy importante y que tiene mucho para dar, mucho para ayudar, mucho para animar y levantar a otros. No podemos caer en esa profanación o profanando el santuario de Dios con nuestro estilo de vida. No, estamos llamados a vivir como hijos de Dios, como hijos del gran Rey. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo muy claro y quiero tomarlo como verdad paralela en relación a qué, a la profanación, en relación al sacrilegio y en relación a la abominación, donde aquí cuando tenemos en cuenta estas tres palabras es cuando la persona está cometiendo todo tipo de pecado y está cometiendo contra el templo de Dios el pecado de la fornicación, el pecado de todo lo que tenga que ver con pecados sexuales. Esto es abominación, esto es profanación, como nos muestra la Biblia, la historia del sacerdote Elí y sus hijos, donde ellos en el templo cometían toda clase de profanación en cuanto a pecados sexuales. Es lo que ahora Satanás se está valiendo de un espíritu y es el espíritu Asmodeo, es el espíritu de todo lo sexual. Asmodeo es un espíritu que trabaja en las redes sociales con la pornografía, con el sexo ilícito, donde trabaja con todo lo relacionado con la sexualidad. Ese es un espíritu que está arrastrando a muchos a través de estas redes y vemos que tarde de la noche la gente se mete a esas redes sociales solo y exclusivamente dirigidos y controlados por un espíritu llamado Asmodeo, es donde cometen toda clase de impureza por las redes sociales. Es donde necesitamos despertar. Cristo viene, pero por aquellos que están interesados en conocer. Así como tú pierdes tu tiempo metido en unas redes tarde de la noche, pecando con la pornografía, con la masturbación y con todo lo relacionado con el sexo ilícito, qué interesante es que le des una vuelta a tu vida y mires a Cristo de frente, comenzando a conocer lo que necesitas para tener una vida eterna con Dios. Aquí también valga la enseñanza en cuanto a la prevaricación. Esta prevaricación es hacer planes y proyectos para pecar, planes y proyectos para ofender a Dios. El apóstol Pablo es claro en este asunto, donde exhorta ¿a quién? A los creyentes que viven en este estado de pecado. Y los exhorta con el fin de ¿qué? De conducirlos a una vida de santidad. Según lo que nos dice primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 12 al 20, donde el cuerpo dice que el cuerpo no es para el pecado, ¿sí? Con el fin de que se conduzca en una vida de santidad. No es para el pecado. Y dice que esos pecados es en cuanto a la fornicación, el adulterio, estos estados de pecado que cada día
no va a permitir que la persona surja, sino que se hunda, y así de esa forma se va perdiendo hasta llegar a diferentes estados de mente que ya la hemos visto: la mente carnal, la mente corrupta, la mente entenebrecida, la mente cauterizada, la mente no aprobada por Dios. Y así como su vida, su estilo de vida se va cada día sumergiendo en el pecado, de igual manera a la par va la mente, donde llega un momento donde Dios reprueba, no admite esta persona con su estilo de mente, juntamente con su estilo de vida, con su estilo de vida, de vida que lleva impura siempre delante de Dios, porque tiene una mente totalmente cauterizada. No, Dios está siempre ahí para levantarnos cuando caemos, pero necesitamos tomar la decisión. Y en conclusión, en cuanto a la exhortación que el apóstol Pablo hace, esto radica en hacerle ver y hacer entender de que nuestra conciencia debe estar a la par con los principios del reino. Es cuando el apóstol Pablo está diciendo sobre la importancia de entender el peligro que se toma una vida de pecado, una vida peligrosa. ¿Por qué? Porque tiene la salvación en la palma de la mano y la están dejando escapar por su estilo indebido, por su estilo de vida renuente a santificarse, renuente a lavarse con la sangre del Cordero, renuente a obedecer lo establecido por Dios para la salvación. Cuando se tiene este estilo de vida con una conciencia tan clara de que como va mal, pero aún así sigue empecinado en el pecado, llega un momento donde Dios se hace a un lado, en el sentido de que da la espalda. Dios también se cansa. Y ahora, cuando Dios está valiendo de muchos de sus hijos y ministros predicando, es porque hay oportunidad de vida, teniendo presente cuando la palabra de Dios nos dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Pero llega un momento en que Dios también le da la espalda a aquel que tiene la intención de permanecer con una mente cauterizada, entenebrecida y una actitud renuente a la salvación. Cuidado, estamos en tiempos peligrosos, cuando más debemos de caminar a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo mediante el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, bendiciones.